hace mucho tiempo en la jurisprudencia nacional. Le voy a leer una breve cita de hace 21 años, porque los periodistas canallas, los periodistas mentirosos, los periodistas aguacateros siempre han existido, como en la cita de la sentencia del caso de Don Pepe contra La Nación y otros medios, con el que empecé mis conclusiones en la audiencia pasada. Dice el Tribunal Segundo Civil, sección primera, resolución 383-2002, comillas: uno de los elementos internos que limita ese derecho consiste en que la información que se brinda debe tener cierto grado de veracidad. Cierto grado, dijo la Sala Segunda Civil hace 21 años. Es que las 15 imputaciones que publicó Marlon Ronulfo Jiménez Mora eran absolutamente falsas. Ante esta perspectiva, el accionado ejerció abusivamente su derecho de información, dado que no es posible que se escude en ese derecho para comunicar hechos que, como él mismo lo reconoce, infringen los límites de ese derecho, puesto que son hechos falsos y carentes de fundamento, que violentan los derechos al honor y la reputación que tiene el actor. Abuso de derecho. Pero vean qué interesante lo que dice la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Perdón. Si el consumidor de información prueba esta es inadecuada o falsa y resulta perjudicado, podría haber responsabilidad civil solidaria de los propietarios de las estaciones difusoras, aunque no exista delito que perseguir. Es más, como están engañando a los televidentes, especialmente a la población universitaria de Costa Rica, le están causando un gran daño a los televidentes con información falsa. Claro, en afán, no es informativo caso. No los contraten como abogado, repúdienlo como ciudadano, desprecienlo como ser humano. Ese es el gran mensaje que omitió y permitió que se transmitiera el Sheriff. Dice además, aunque no exista delito de perseguir, en eso el derecho del consumidor lleva nuestro ordenamiento jurídico al derecho de cuarta generación y tiene un enfoque muy diferente a partir de esta normativa. Pero vean qué curioso, el reglamento de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, perdón, este es el reglamento, el régimen de responsabilidad de esta ley. El productor, el proveedor, el comerciante deben responder, me refiero a la ley del consumidor. El productor, el proveedor, el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por razón de bien o servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgo. Solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Los representantes legales del establecimiento, su casa, los encargados del negocio son responsables por actos o hechos propios de sus dependientes, etcétera, etcétera. Aquí, sí, el querellante también es consumidor de la información falsa del Canal 15, fue afectado en ese nivel. Eso es una repetición de validez. ¿Qué dice el artículo 23 de la Ley de Radio y Televisión? Ellos serán penalmente responsables, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal, por todas las informaciones y opiniones que se difundan cuando sean injuriosos o calumniosos. De acuerdo con las normas que he citado, el artículo 1045 del Código Penal, el artículo 103, inciso 1 del Código Penal, los numerales 122 y 123 de la Ley 4891 sobre las reglas vigentes sobre la responsabilidad civil
solicito que se le imponga el pago de una indemnización de 20 millones de colones, cifra que está establecida, aquí estoy la razón, cifra que está establecida en el inicio de la misma acción civil de Salcedo. Suma que, por supuesto, es simbólica frente a la gravedad del daño que yo he sufrido. 20 millones de colones por la destrucción de mi honor. Bueno, la nación me pagó 10 millones de colones por una frase, en el caso de las armas. Aquí hay 15 frases. Y don Marlon Rodolfo debe responder penal y civilmente por los daños, primero por las ofensas que me hizo a nivel penal y por los daños y perjuicios que me ha causado. Repito, ver muchas veces ese video donde soy vilipendiado de manera absolutamente canalla y criminal, por supuesto que todavía me sube la miseria. Yo soy un hombre de 68 años. Yo soy un hombre que ha jugado limpio. Yo soy un hombre que ha defendido sus ideales y que ha actuado correctamente y que no se ha dejado de canalla alguna, ni que me injurie. No es la primera vez que siento en esa silla que tanto incomoda a don Manuel Rodolfo, a un periodista que me insulta. El primero fue un tal Armando, que tenía una sala de masaje cerca de mi oficina y me mentó la madre en un parqueo. Recuerdo que me pagó 218,000 pesos por haberme insultado y perdió su puesto de fiscal, de Armando Acuña Delgado. Perdió su puesto de fiscal en la Federal. Condenado con sentencia firme. Condenado Eduardo René Uribarri, a quien citan tanto, el director de la Nación, calumniador, y los colegas, amigos de los señores, no solo Eduardo Uribarri, sino que Ronald Chacón Chavetti y José David Guevara, agresivos sin fronteras, condenados y obligados a publicar las páginas. Yo he tenido una línea en mi vida de defensa absoluta de la libertad de prensa y he defendido muchos periodistas. El último fue un periodista del diario Extra que lo acusó un funcionario de la Asamblea Legislativa y lo absolvieron. Pero cuando hay un abuso del derecho, cuando hay un dolo indiscutible, cuando hay una omisión impropia y el daño es demoledor, como el que provocó Marlon Rodolfo Jiménez Mora, ese servidor merece, sin rencor alguno, sin subjetivismo alguno, una sanción penal y una sanción económica. O debí traer un dictamen psicológico para que demostrara que alguien puede sufrir, angustiarse y sentirse mal, donde le dicen traficante de armas, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, para eso están las reglas de nuestra legislación vigente, que cometen a vuestras autoridades, a cada uno de vosotros, señoras juezas y señor juez, en un peritorio para definir el daño moral que realizan. También se han provocado perjuicios. ¿Qué perjuicios? Pues los mínimos de ley, los intereses de ley que correspondan desde la fecha de los hechos, el 5 y el 9 de diciembre del 2017, hasta la fecha en que el demandado civil pague la indemnización a la que pido se le condene. También solicito que se le condene al pago de las costas personales. Aquí no hay costas procesales. Es decir, que se fijen los honorarios de mis colegas que de manera fraterna, ética y de profundo rigor ético, jurídico y técnico me han acompañado desde hace 3 años en este proceso, que ya no solo por la amargura que padecí
de las ofensas que propaló Marlon Rodolfo Jiménez Mora, sino por las vicisitudes procesales de suyo inauditas en este proceso como conste en el tribunal. No ha sido así nomás el trámite de este asunto. Pasamos por un bochorno espantoso propiciado por un tribunal de la República y los pachucos de la Federación de Estudiantes Universitarios, con pancartas en la entrada de los tribunales, donde le decían anciano, tómese la pastilla, vaya a dormir, boomer, pegaban alaridos, filmaban, hicieron un gran show, una cosa terrible. Inclusive, igual a como lo ha dicho Marlon en sus redes sociales, él está aquí defendiendo la libertad de expresión. La FEOC decía que yo era el acusado y no esta gente. Una campaña de desinformación, ¿al cual estilo? Al estilo del Frente Amplio, al estilo de Venezuela, al estilo de Nicaragua. Por eso reclamo también el pago de los honorarios profesionales. Termino diciendo a vuestras autoridades, agradezco muchísimo la atención que me han brindado. Es difícil para mí referir estos hechos crueles. Aquí no se discute, señora jueza presidenta, si la libertad de expresión puede pisotear el derecho al honor de un ser humano. Aquí se discute que un hombre poderoso, cultísimo, curtido en los derechos humanos y el periodismo, con 3 posgrados, puede venir a decir que fue un simple gestor para desbaratar mi honor y afectarme profundamente. Ruego con el mayor de los respetos a la señora jueza presidenta, a la señora conjueza y al señor conjuez que simplemente apliquen la ley y hagan justicia.